Buenos días, autoridades, señoras y señores. En nombre de Nueva Economía Forum, le doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Cajasol y Vodafone. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del candidato por Izquierda Unida a la alcaldía de Sevilla, don Antonio Rodrigo Torrijos. Será presentado por don José Manuel García Martínez, coordinador local de Izquierda Unida en Sevilla. La tribuna es suya. Buenos días a todas y a todos. Es para mí un placer presentarle hoy en este foro al primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y candidato por Izquierda Unida a la alcaldía, Antonio Rodrigo Torrijos, que al mismo tiempo es un compañero y un amigo. No sé si Antonio se acuerda de cómo nos conocimos. A mediados de los años 70, cuando éramos un poquito más jóvenes, yo acababa de terminar Económicas en Málaga y un día mi hermano me dijo que iba a venir a pasar el fin de semana a Málaga con un compañero del Hospital Macarena en el que trabajaba. Y se presentó con un joven que llevaba una enorme barba y una pipa siempre presente. Y ese fin de semana compartimos opiniones, experiencias, algún que otro pescadito frito en el palo, que estaba muy bueno. Y cuando se volvían para Sevilla, mi hermano recuerdo que me dijo, José, no pierdas de pista la pista a este hombre porque el Pipas va a llegar muy lejos. No quiero caer en demasiados elogios ni en enumerarle los méritos que desde mi punto de vista tiene Antonio como dirigente político y como persona, aunque sea inevitable para mí pensar que nos encontramos ante uno de los responsables institucionales más transformadores de la historia de la ciudad de Sevilla. Desde sus tiempos de estudiante universitario se comprometió, junto a miles de jóvenes, con la lucha política contra la dictadura fascista y por las libertades democráticas en España desde las filas del Partido Comunista. Más tarde, como profesional de la sanidad, ATS DUE, especialidad de psiquiatría, que bien nos viene un psiquiatra de vez en cuando, se implicó, como profesional de la sanidad en la lucha sindical a través del Sindicato de Comisiones Obreras, del cual fue cofundador desde la clandestinidad y primer secretario general de la Federación Estatal de Sanidad. Igualmente, ocupó el puesto del secretario general de la Unión Provincial de Comisiones Obreras en el periodo comprendido entre 1981 y 1996. 15 años al frente de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras sevillanas, en el que no había una negociación del convenio, un encierro, una movilización sindical, en el que no apareciera ese hombre con poblada barba y su sempiterna pipa. El compromiso de Antonio con los intereses de los trabajadores y su apuesta por la transformación social forman parte de su naturaleza como ser humano. También Antonio, el militante político, comprometido con su clase y con su partido. Es miembro de la dirección del Partido Comunista de Andalucía y del Partido Comunista de España, partido integrado en el movimiento político y social que llamamos Izquierda Unida, a cuyos órganos de dirección también pertenece. En el ámbito institucional, además de ostentar la primera tenencia de alcaldía, Torrijos es delegado de Infraestructura para la Sostenibilidad, de Relaciones Institucionales, delegado del Distrito Sur y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Como delegado de Relaciones Institucionales, coordina además el Consejo Económico y Social de Sevilla, la Secretaría de la Junta de Gobierno Local,
la Oficina del Defensor de la Ciudadanía y varios consejos y agencias municipales. Torrijos ha apostado desde lo institucional por un ayuntamiento que crea empleo y que contribuye a crearlo, por una ciudad sostenible y habitable, a la medida de las personas y no de las máquinas, por una Sevilla participativa en la que el deporte, el ocio y la cultura son derechos y no privilegios de unos pocos, por una ciudad solidaria de todas y de todos, una Sevilla que combate las desigualdades. Quiero acabar, para no alargarme, contándoles a ustedes una fábula de un parlamentario canadiense que fue también candidato a la presidencia de ese país, Tommy Douglas, que dice más o menos lo siguiente. Es la historia de una ciudad en la que vivían muchos ratones, miles de ratones y algunos gatos. Vivían de forma parecida a nosotros. Familia, tenían ayuntamiento, un parlamento y cada 4 años tenían elecciones. Pero siempre salía un gobierno de gatos. Parece extraño, pero era así. Los ratones, que eran la inmensa mayoría social, elegían siempre un gobierno de gatos. Los gatos hacían leyes buenas, eso sí, pero para los gatos. Por ejemplo, una de las leyes del gobierno municipal de gatos es que las entradas a la ratonera fueran lo suficientemente grandes para que los gatos pudieran meter sus arpas. Los ratones hartos, en la siguiente elección, dijeron, bueno, pues vamos a cambiar el gobierno municipal. Y eligieron un gobierno de gatos azules. Los gatos azules habían hecho una campaña genial, muy centrada, con muchos recursos económicos y el apoyo de casi todos los medios de comunicación de la ciudad. Y claro, ganaron. A partir de ese momento, la vida de los ratones se hizo más dura que antes. En las siguientes elecciones, los ratones dijeron, bueno, pues cambiemos de nuevo. Y ensayaron a votar gatos mitad azules, mitad negros. Otra vez gatos de lunares. Incluso apoyaron a unos gatos que se decían ellos nacionalistas. Pero la vida de los ratones no cambiaba, no mejoraba, incluso empeoraba. Hasta que un día, un modesto ratoncillo, con barba y una pipa, un ratón al que hasta entonces los demás ratones no le habían hecho mucho caso, dijo, ¿por qué los ratones tenemos que elegir siempre un gobierno de gatos? ¿Por qué los ratones no elegimos un gobierno de ratones que haga leyes para los ratones? Y los ratones, por una vez, y sin que sirva de precedente, le hicieron caso. Y los ratones ganaron las elecciones. Señoras y señores, con ustedes, el alcalde del gobierno de la inmensa mayoría de los ratones, Antonio Rodrigo Torrijos. Bien, buenos días a todos y a todas. Mira que me han dicho cosas, ¿eh? Y estos días más, pero ratón no me habían dicho nunca. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por su asistencia. Gracias doblemente por su asistencia. Se me acusa, y yo creo que con razón, de ser políticamente incorrecto, constatando las notables ausencias. No me estoy refiriendo a un tema solamente de elegancia o de cortesía, sino de inteligencia política. No es bueno, me refiero a los ausentes, no es bueno subestimar en política a nadie. Por eso, amigos y amigas, gracias por su asistencia, gracias desde luego a Nueva Economía Forum por ofrecerme la oportunidad de comparecer ante ustedes para ofrecerles una visión
desde la izquierda de Sevilla, del momento social y político que estamos viviendo en la antesala electoral. Doy las gracias igualmente a mi compañero coordinador local de Izquierda Unida en Sevilla, el compañero José Manuel García, actual concejal de Juventud y Deportes, candidato número 3 en la lista electoral para el 22 de mayo y responsable directo de esa edad de oro que el deporte está manteniendo en la ciudad de Sevilla en los últimos años. Agradezco sus palabras de presentación y me identifico con el compromiso que compartimos de trabajar por los intereses de la mayoría social de nuestra ciudad. Estimados amigos y amigas, es precisamente este foro el lugar más adecuado para quebrar un mito, más bien, creo yo, un prejuicio, que no es otro que el que asocia a la izquierda transformadora con la no generación de riqueza, con la desinversión o la negativa al desarrollo económico. Pero eso será más adelante, después de que hable algo de política y del escenario local en el que se desarrollan las elecciones. Nos encontramos ya hoy, 9 de mayo, en plena campaña electoral. Se nos ha venido encima casi sin darnos cuenta, sobre todo a los que, como yo, hemos estado ocupados y preocupados por los problemas de los y las ciudadanas y ciudadanos de Sevilla en general. A otros, como es notorio, no les ha sorprendido, porque llevan en campaña electoral desde junio del año 2007. Y hemos arrancado, permítanme que se lo diga, con una primera jugada del Partido Popular. Habilidad, dicen ellos, trampa, afirmo yo. Les corroe la ansiedad, porque a pesar de todo, observan con nerviosismo que no termina de consolidarse en esta ciudad de mayoría progresista la expectativa que llevan trabajándose desde hace años. Porque pedir el voto antes de tiempo, como han hecho en Sevilla, se considera un delito electoral. Porque usar una farola o unos soportes para colgar banderolas sin que aquellas hayan sido ofrecidas por la Junta Electoral para ese fin es otro delito electoral por parte de los que consideran que la ciudad es suya y que cualquier bien público es simplemente un objeto a su exclusivo servicio. Y porque, señoras y señores, un juez, aunque sea en excedencia, está doblemente obligado a saberse la norma y a observarla escrupulosamente. Ni imaginarme quiero que si en vez de ser banderolas del Partido Popular, hubieran sido de Izquierda Unida. Lo que ha pasado como un incidente al arranque de la campaña, un error de la empresa instaladora, hubieran sido exigencias de dimisión, portadas, columnistas, tertulianos y una mancha que acompañaría a otras durante toda la campaña electoral a este candidato. No les quepa la menor duda de ello. Sucedería así y el Tea Party local se encargaría de organizarlo. Por cierto, que no deja de ser significativa la explicación que ha ofrecido el aspirante a la alcaldía de la derecha. Azote de este gobierno de progreso cuando algún servicio municipal ha podido cometer un error de cálculo en la financiación de una obra o en una consignación presupuestaria. El señor Zoido nunca ha admitido que se le eche la culpa a la empresa instaladora, constructora o prestadora de servicios. Ha exigido responsabilidades a los responsables políticos, pero ya se sabe, lo que vale para unos no vale para todos, faltaría más. Pues bien, ahora cuando presuntamente la empresa a la que contrató la colocación de las banderolas se había anticipado a las fechas legales, por cierto, hay que ser muy ingenuo para creerse lo del error, no ha dudado ni un minuto en decir que la culpa es de la empresa y en eludir cualquier tipo de responsabilidad. Ya nos anuncia, de esta manera, cuáles serán las excusas por sus seguros incumplimientos. Y ya se contradice, porque cuando para él no caben responsabilidades, sino que son solo de la empresa, a la que ha obligado, como no cabía por ser menos, a disculparse por escrito. De todas maneras, señoras y señores, afortunadamente no lo veremos, porque el juez en excedencia se marchará. Así lo anunció. Parte de su equipo también,
que no tiene suficiente, como han dicho públicamente, con 1.800 euros al mes para seguir siendo concejal. Se marcharán y se producirá una huida más con el objetivo de atravesar otra vez el desierto institucional. He querido, amigos y amigas, arrancar refiriéndose a este tipo de campañas fulleras y engañosas como manera de caracterizar el momento en el que nos encontramos. El Partido Popular, ese Tea Party local, ese conglomerado mediático, económico, político, ha declarado a Sevilla la llave para acceder al poder en Andalucía, en España, además, lógica y naturalmente, en la ciudad propiamente dicha. En su diagnóstico electoral han determinado que Sevilla es su particular covadonga, desde la que iniciaron una suerte de reconquista a la que lanza a su don Pelayo a combatir y a derrotar a los sarracenos al grito cruzado de «Soido ya». Han llegado a esa conclusión de que hay que empezar ganando Sevilla, no porque exista una maldición bíblica, perdón, estoy un poco griposo. Han llegado a esa conclusión de que hay que empezar ganando Sevilla, no porque exista una maldición bíblica o un número esotérico que así lo señale por un paradigma del destino, sino que obedece a una determinada orientación ideológica y política. Sevilla es una referencia en la lucha contra las desigualdades. Es una referencia en muchas otras cosas. En Sevilla se ha producido una importante transferencia de rentas de capital a rentas sociales. En Sevilla se les ha discutido a las grandes fortunas de siempre la rentabilidad de sus obscenas ganancias y se ha tratado de frenar, con insuficiencias añado, la especulación urbanística, el beneficio particular frente al interés general, la ganancia y la desmesura. Pero, estimados amigos y amigas, no por ello en Sevilla se ha producido una desinversión, ni muchísimo menos, como más adelante demostraré. Sevilla es, amigos y amigas, para el Partido Popular de Rajoy y de Arenas, cuestión de Estado, porque es un asunto de alta política, porque Sevilla es vivienda protegida por miles, porque Sevilla es presupuestos participativos y democracia directa, porque Sevilla apuesta por el deporte de base frente al deporte de élites, porque Sevilla es sostenibilidad, porque frenamos tablada, rechazamos la térmica de Punta del Verde, porque Sevilla es ayudas para la dependencia, bonobús solidario para los parados, talleres prelaborales, parque social de vivienda para los mayores expulsados de sus alquileres por los propietarios especuladores y rentistas. Sevilla son los centros de formación para el empleo, Sevilla son sus huertos sociales, Sevilla es referencia de la participación infantil, Sevilla es contar con los vecinos, con los sindicatos, con los empresarios, con los consumidores, con las AMPAs, con las entidades y con los colectivos tanto sectoriales como territoriales. Sevilla es gobernar para la gente, pero con la gente. Sevilla es, además de todo eso, políticas sociales. Porque Sevilla ha demostrado de la mano de Izquierda Unida en este gobierno municipal que es posible gobernar de otra manera, mirando a los que más necesidad tienen de un gobierno cercano que les ayude y les comprenda. Porque además, con Izquierda Unida se ha intervenido en la economía local, en un periodo donde la licitación pública, desconocida con gobiernos conservadores, ha sido el motor de la actividad económica, eso sí, bajo la premisa de un modelo que pretendía ser productivo y sustentado en el concepto de desarrollo y no solo de crecimiento, es decir, todo lo contrario del modelo especulativo. Por eso es preciso frenar el modelo de gobierno de Sevilla, con la participación del pensamiento político al que yo represento, que lucha contra las desigualdades, empezando por la primera desigualdad, que es la pobreza, consecuencia y no causa de la exclusión y de la marginalidad. Eso explica la presencia abrumadora de primeras figuras del Partido Popular, apoyando a quienes hoy levantan su bandera de gaviota con las alas desplegadas. En los últimos 6 o 7 años de la historia de Sevilla se han producido más inversiones municipales en nuestra ciudad
que en el periodo de la Expo del 92, frente a etapas del Partido Popular que ya gobernó en otras épocas o frente a otros mandatos del PSOE con el PA, donde se limitaban a la gestión y los presupuestos municipales no sirvieron para generar riqueza en la ciudad, sino tan solo se limitaban a prestar servicios al mínimo. Con Izquierda Unida se ha producido un fenómeno desconocido con anterioridad en nuestra historia. Daré algunos datos que avalan y certifican inapelablemente cuanto digo. Y esa actitud de intervención en la economía lo hemos hecho desde la creatividad social y la defensa de los derechos industriales y laborales, cláusulas por la contratación pública y la calidad social, bonobús solidario, formación para la inserción relacionada con las demandas reales de profesiones y actividades demandantes de empleo. Y alguien dirá que esto es la cuadratura del círculo. Pues no, es la creatividad en la política, es la utilización del instrumento de la política para resolver el problema de las gentes. Y decía que daré algunos datos, porque lo importante en un día como hoy, pienso en este foro, es precisamente desmontar esa imagen de identificación falaz de un proyecto transformador que se da de bruces con el desarrollo económico. Nada más falso, nada más incierto. Heineken, Abengoa, Renault, Airbus, ampliación del Palacio de Congresos, 5 centros de formación para el empleo, 3 pabellones polideportivos cubiertos, 23 campos de césped artificial, 37 pistas de pádel, 3 piscinas cubiertas, peatonalizaciones emblemáticas como la Alfalfa, la Encarnación, la Avenida, la Plaza Nueva, la calle San Fernando, la Plaza del Pan, bulevares en Torreblanca con el Canal de los Presos o la eliminación de la A4 a su paso por Bellavista con ese maravilloso bulevar que hemos construido. 140 kilómetros de carriles bici, metro, tranvía, 7.000 viviendas de protección oficial, renovación de la red integral del agua, creación del polígono de arte sacro, planes de barrio por toda la ciudad con centenares de millones de euros cada uno, la renovación total de ese espacio tan singular como la Alameda, inversiones desconocidas en los polígonos industriales, paso soterrado, cierto es, aún sin terminar, tanques de tormenta para evitar inundaciones que con nosotros ya no se han vuelto a producir, y eso que ha llovido. Cambios a sentidos únicos de las grandes avenidas, la Plaza de España, centros de salud o colegios construidos a demanda por nuestra empresa de la vivienda que modificamos sus estatutos para que sea también no solamente de promoción de vivienda pública, sino de equipamiento social para la ciudad, a través de esa fórmula administrativa de las encomiendas de gestión. El Muelle de las Delicias o el de Nueva York, el Paseo de la O, el Puerto de Sevilla, la saturación de la demanda de suelo en la isla de la Cartuja, el Plan Integral para el Polígono Sur, los parques de Guadaira, de San Jerónimo, el Mercatemático de Itaza, la dignificación de la venta ambulante, por primera vez planes de conservación patrimonial. Por cierto, qué hipocresía, ¿verdad? Que los comunistas vengan a rehabilitar el patrimonio religioso y monumental de la ciudad de Sevilla. Cuando gobernaron, ahí estaba la Inmaculada, por poner solo un ejemplo. Estaba absolutamente obsoleta, impresentable y sin ninguna visualización, ni siquiera ni para la autoestima local ni para el turismo en general. Conservación patrimonial, inversiones en alumbrado sostenible sin precedentes, por citar suficientes como para dejar claro que con nosotros no solo no ha huido la inversión, ni se ha abandonado la gestión, sino que se ha producido el efecto requerido. No veníamos solo a gestionar, veníamos a transformar, veníamos a generar riqueza a favor de la gente, a favor de las personas. Y eso es lo que hemos hecho, y eso es lo que no se nos perdona. He hablado personalmente con representantes de empresas durante estos meses, estos años, que han trabajado en Sevilla en la etapa en la que me estoy refiriendo, y han admitido, cierto es que sotto voce, que a diferencia de lo que les ocurría con el Partido Popular y otras etapas anteriores a nuestra llegada al Gobierno, se confiaba solamente en aquellos tiempos en la iniciativa privada y no existía el motor ni el tirón de la inversión pública. Esa inversión es para nosotros el motor de la riqueza de Sevilla. Crea empleo, fortalece el tejido social, da cohesión al territorio y equilibra las desigualdades. Por eso hay que acabar con nuestro modelo.
Y la herramienta política es el Partido Popular. Son un grupo de gente escorada en demasía a la derecha que inició su andadura hace 6 años, eliminando cualquier atisbo democrático en su interno. Recordemos a Reynó, a Alicia Martínez, ahora Flores, Peña, y situó a un grupo de hooligans y exaltados ideológicos, al frente de las estrategias, utilizando a una persona, a un gran líder, tiene solución para todo, que atiende críticamente a sus indicaciones, al que presentan como un hombre moderado y tranquilo, que esconde su ideología al decir que no es ni de derechas ni de izquierdas, sino de Sevilla, que saluda en la feria hasta a los caballos y que abraza incluso a las farolas y que tan solo es un producto elaborado desde los laboratorios de ese marketing político poco edificante y carente por completo de escrúpulos y de nobleza, altura de mira o de honradez política, en la medida que oculta su ideología y reniega de su pensamiento económico absentista y carente de riesgo y emprendimiento. Su estrategia es muy clara: restar brillo a los logros, amplificar cualquier déficit, aunque sea un banco, aunque sea una loseta, un desconchón o una papelera, un contenedor o una farola, un bache o un descontento coyuntural. El dedito del señor Zoido siempre está apuntando. De la misma manera, actúa recetando soluciones idealizadas para absolutamente cualquier problema. Eso sí, hábilmente envueltas en papel de regalo, ocultando el coste económico porque ese pequeño detalle dejaría al descubierto el truco y se evidenciaría su imposible ejecución, sobre todo en estos contextos presupuestarios de la etapa de la crisis. Carecen, estimados amigos, y me dirijo sobre todo a los empresarios, carecen, por lo tanto, de las 3 P's que suelen exigirnos a los demás y por las que nadie les pregunta en sus presentaciones y ruedas de prensa: proyecto, plazo y presupuesto. Son brindis al sol. El escenario político se ha construido para favorecer la crispación. Zoido, un hombre del equipo de Aznar, tiene aprendida la técnica de enfangar la vida pública, que trae como consecuencia que los ciudadanos se alejen de la política y la interpreten de la peor de las maneras. Es un fiel escudero de lo que vienen dictándole. Un abstencionista es un aliado de su victoria. Vamos a destruir, vamos a criticar sin alternativa, vamos a poner a los técnicos en el lugar de los políticos, como si los técnicos no necesitasen de la ideología a la hora de optar por las prioridades o por las alternativas. Un engaño monumental, un fraude de dimensiones bíblicas, es lo que lleva sufriendo la ciudadanía de Sevilla estos años, de manos de un grupo de gente sin consideraciones que en una sociedad noblemente politizada no tendrían cabida ni en las páginas más permisivas de Sucesos o de Sociedad. Pero no nos engañemos ni tiremos la toalla. En Sevilla hay condiciones. Aquí se ha bombardeado por saturación, gastando dinero a pesar de afirmar con cinismo que iban a una campaña austera y poco gastosa. Están empleando innumerables recursos económicos, cuantos hagan falta y más, para conseguir ese fin que justifica los medios. Cuando unos y otros arrancaban en un hotel de 4 estrellas o en un restaurante de 5 tenedores, nosotros nos fuimos al cerro, con la gente sencilla, con los trabajadores, para enviar nuestro mensaje a aquellos y reivindicar decididamente dónde está cada cual. Los aliados mediáticos del PP son evidentes. Algo menos visibles son los aliados financieros o los aliados económicos, pero que han depositado sus mayores augurios en esta derecha para recuperar el suelo de Sevilla como una unidad de negocio para sus intereses. Invierten en esta campaña como el que invierte en una promoción inmobiliaria, de la que sacarán beneficios especulativos. A esa ofensiva cruenta, a esa orgía del todo vale con tal de alcanzar el poder, se suma en el mismo ámbito temporal el deterioro y el desprestigio del otro partido mayoritario, en el Estado y en la comunidad autónoma. Un partido
que ha iniciado un proceso de reformas que golpea con dureza a los sectores de la mayoría social que antes le habían apoyado: los trabajadores, los jóvenes, los pacifistas, las mujeres, los pensionistas, a todos los cuales ha defraudado, y que protege y beneficia a banqueros y especuladores. Atento a esto, no al emprendimiento, a banqueros y especuladores. Precisamente y justamente a quienes fueron los responsables de una crisis brutal y demoledora que hace estragos en las capas populares, actuando como lo haría el más genuino representante de la llamada derecha neoliberal, que ni es liberal ni es nueva, que regatea servicios del estado del bienestar y que regresa a las andadas de retroceder en las conquistas que las sociedades civilizadas habíamos mínimamente acariciado tras muchos años de luchas políticas, sindicales y sociales. Sin contar con que sus políticas fiscal y económica, amén de injustas, han estrangulado el crédito y han limitado el poder de consumo, con lo que ello tiene de recuperación económica. Estimados amigos y amigas, además, han anatemizado la nobleza de la política como el instrumento más precioso que posee la ciudadanía para resolver problemas, para dinamizar y desarrollar riqueza. Han extendido la mancha de la duda sobre la gestión pública y, con ello me refiero al PP, han pretendido enmascarar la profunda transformación que Sevilla viene alcanzando en los últimos años, al tiempo que ocultan tanto su quietismo local como la ausencia de honorabilidad de gestión donde gobiernan. Y lo mismo a esa derecha les valía el esfuerzo de la cooperación y la solidaridad internacional que la regulación del comercio considerado al uso como irregular, o la inversión en resolver la brecha del analfabetismo, o el esfuerzo económico para atender la dependencia que, al tiempo que resuelve un déficit del estado del bienestar, genera también expectativas de empleo y emprendimiento empresarial. Estas son las dos fuerzas políticas, esta es la caracterización. Un escenario complejo, sin duda, pero aún así estamos convencidos de la victoria de un pensamiento el próximo 22 de enero, el 22 de mayo, de la opción de la izquierda de Sevilla, porque al menos en Izquierda Unida estamos ofreciendo un programa de gobierno en el que han participado centenares de entidades y colectivos sociales de todo tipo, porque hemos hecho unas propuestas que son las propuestas de la gente, porque les estamos hablando claro a ellos. Nosotros no engañamos, ni prometemos lo que sabemos que no podremos cumplir para tratar de conseguir el voto y luego, si te vi, no me acuerdo. Para nosotros la política es dignidad, es compromiso, es pedagogía. El balance que hemos hecho avala el seguro cumplimiento de lo que nos comprometemos a realizar. Nosotros somos un valor fiable, como demuestra la experiencia. Con nosotros se ha desparramado la inversión pública en la ciudad y se ha recuperado en el marco de la crisis actividad económica. Y seguiremos desarrollando la promoción de la bicicleta, seguiremos promoviendo la vivienda pública acentuada más hacia el alquiler que hacia la venta. Defenderemos una ciudad sostenible social y medioambientalmente, respetuosa también. Profundizaremos en las peatonalizaciones y en las micropeatonalizaciones. Apoyaremos como el principal agente de la movilidad a la empresa Tusam mediante la construcción de 70 nuevos kilómetros de carriles bus, y lo dice quien ha promovido 140 kilómetros de carriles bici. Atenderemos a la juventud creativa, crítica y participativa, avanzada y saludable, que rompe las formas culturales que la tradición más casposa condena por innovadora. Pero si algo debemos destacar de nuestra futura gestión en el gobierno de la ciudad, será la lucha contra la primera desigualdad, que es el desempleo, el paro, el parado. Mi primera medida cuando sea alcalde será ejecutar en el segundo semestre de este mismo año un plan de choque para aquellas personas que hayan agotado el desempleo y no alcancen el 75% del salario mínimo interprofesional. Las víctimas más agudas de la crisis, que están atravesando auténticos dramas familiares y personales, no pueden ser olvidadas por un ayuntamiento, aunque no tenga competencias, en el que yo tenga algo que decir, en el que mi fuerza política y nuestro pensamiento político tenga algo que decir. Esa será nuestra primera prioridad, pero no la única. Y ahí, lo digo con toda claridad, necesitaremos a los empresarios,
al emprendimiento, a los que entienden el riesgo y conocen el modelo productivo, al que genera riqueza y sabe de la importancia de su distribución. Vamos a aumentar el número de viviendas del Parque Social de Viviendas, con un nuevo supuesto para quienes pierdan su piso por no poder pagar la hipoteca. Y nos vamos a comprometer definitivamente con la economía social y con los pequeños y medianos empresarios, mediante la creación de un parque para la economía social. Es ahí donde reside nuestra apuesta, en la que cobran protagonismo quienes de verdad, cuantitativa y cualitativamente, crean el empleo en Sevilla: el autónomo, la cooperativa, la sociedad anónima laboral, la pequeña industria, el pequeño comercio frente a las grandes superficies, los emprendedores, independientemente de su tamaño. Mantendremos los talleres prelaborales que orientan a la carta a jóvenes entre 16 y 18 años hacia una profesión para la que demuestren habilidades naturales, para después incorporarlos con facilidad al circuito del mundo del trabajo con garantías de éxito, como hemos hecho ya con la colaboración de más de 500 empresas en Sevilla a lo largo de esta experiencia de gobierno. El bonobús solidario es necesario más que nunca. A un desempleado es preciso ayudarle a buscar trabajo, y el coste del viaje en autobús público no debe ser un obstáculo que lo impida, sino que lo favorezca. Y la democracia participativa y la solidaridad, que no la caridad, compartir lo que se tiene y no solamente dar lo que nos sobra, con los pueblos que lo necesitan, así como esos maravillosos programas de participación infantil a través de los foros de la infancia pensando en el futuro, construyendo ciudadanía, ciudadanos del futuro, libres, críticos y con conciencia, además de seguir con el programa de alfabetización del Yo sí puedo, que nos recuerda que si sabes leer, enseña, y si no sabes leer, aprende. Qué cinismo de una sociedad, de una burguesía local que enmascara y que oculta debajo de la alfombra que existen en Sevilla 35.000 analfabetos totales y funcionales, ni os cuento. Los territorios con déficit de equipamiento serán nuestra prioridad, van a ser objeto de discriminación positiva, porque otros solo acuden allí solo para venderles la baratija brillante y se la cambian por el oro de su voto para después olvidarse nuevamente. Produce una cierta lástima, que diríamos en terminología castiza, ver a algunos candidatos aparecer por el Polígono Sur después de 4 años, los últimos 3 días del mandato. No sé si conseguirán su objetivo, pero duele mucho, en términos de pedagogía política, ver que solamente aparecen cada 4 años para sacar un conejo de la chistera que después vuelven a ocultar en la misma chistera. Definitivamente, y voy acabando, tenemos, amigos y amigas, programa, criterios y prioridades. Sabemos a lo que nos estamos enfrentando contra las políticas de derecha y la derecha política, contra las dos. Y somos conscientes de que tenemos la responsabilidad de salvar un pensamiento de la izquierda en nombre de la mayoría social, de los trabajadores, de los pensionistas, de los parados, pero también de quienes luchan por la salud del planeta en las ciudades, los jóvenes, los deportistas, los vecinos, los consumidores. Y ya sé que es esto el yerno del señor Aznar, que cuestiona todavía el cambio climático. Los demás partimos del hecho de que el planeta no puede esperar. Y hay que pensar globalmente y actuar localmente, donde se tiene capacidad política de intervención, para contribuir, como venimos haciendo en Sevilla, para defender la sostenibilidad, el medio ambiente y defender el futuro de un aire limpio para nosotros y nuestros hijos. Creemos en la justicia social y estamos dispuestos a reducir los desequilibrios actuales. Creemos en la solidaridad, creemos en la libertad, creemos en la democracia y en los valores de la paz. Como dice nuestro lema, combatiendo las desigualdades frente a cualquier manera de discriminación y a favor de la mayoría social. Y amigos y amigas, que nadie se confunda. Nada de esto es incompatible ni antitético con la generación de riqueza, ni con el desarrollo económico, ni con la seguridad jurídica de la inversión privada, que solo ven aquellos que en representación de las empresas abdican del dinamismo económico, anteponiendo la ideología política al desarrollo económico y social. Tengan ustedes buen día y muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio Rodrigo Torrijos, por su intervención. Gracias también a José Manuel García Martínez por la presentación del candidato. A continuación, abrimos el coloquio para que ustedes puedan preguntar al candidato por Izquierda Unida al Ayuntamiento de Sevilla. Yo le quisiera plantear, en primer lugar, dos cuestiones que podemos leer esta mañana en la prensa para que él me diera su punto de vista. Las dos hacen referencia a Izquierda Unida. La primera, Diego Valderas pide un rescate para los ayuntamientos, igual que el Gobierno lo ha hecho con los bancos. Y una segunda cuestión son unas declaraciones de Cayo Lara en la que alerta contra el voto útil al Partido Socialista. La derecha ya está aquí, dice Cayo Lara, como han sido socios en el Gobierno municipal. Bueno, pues queríamos conocer su opinión. Bien, perdón. Bien, rápidamente. Plan de rescate para las corporaciones locales. Evidentemente, el intermediario entre la realidad económica y social, los déficits y los desequilibrios territoriales son los ayuntamientos. Y, cómo no, hacen falta dos cosas. Un plan de rescate orientado y gobernado y administrado y liderado desde el Gobierno de España para garantizar efectivamente recursos suficientes para atender desde los ayuntamientos lo que se llaman los servicios impropios, aquellos que estamos manteniendo sin consignación ni presupuesto superior. Y, en segundo lugar, hace falta una nueva ley de financiación de las haciendas locales, los 3/3. Un tercio de la política impositiva para el Gobierno de España, un tercio para las comunidades autónomas, en mi opinión, y un tercio para las corporaciones locales. Es insostenible, en términos de economía y de intervención política, que los ayuntamientos tengamos solamente el 12 o el 13% de esa distribución fiscal. Y, en segundo lugar, voto útil. Quiero ser muy respetuoso, pero también muy directo. ¿Qué utilidad tiene un voto que, en nombre del desarrollo de la negociación colectiva, de la reforma de los derechos sociales, de pensiones dignas para el futuro, se da a una fuerza política que, cuando llega al Gobierno, hace exactamente lo contrario? ¿Qué utilidad es ese voto para la base social que apoya al Partido Socialista? El voto útil es para la fuerza política que dice lo que hace, piensa lo que dice y actúa como dice y piensa. Nosotros somos el aliado objetivo de la clase trabajadora, de las capas populares, del progreso y del emprendimiento, porque venimos sosteniendo en los gobiernos y en la oposición el mismo papel respecto a nuestro compromiso electoral. Muchísimas gracias, Antonio Rodríguez. La primera pregunta la quiere plantear Aurora Gilabert, de Canal Sur Radio. Lo quiere hacer de manera oral, imagino que por el medio, así que si le podéis pasar el micrófono. Pido, eso sí, brevedad para que se puedan hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Hola, buenos días. Quería preguntarle al candidato sobre una propuesta que ha realizado el candidato del Partido Popular a PSOE Izquierda Unida sobre la posibilidad de un compromiso de estas dos fuerzas políticas para que se respete la lista más votada. Un acuerdo que sería ante notario, según afirma Juan Ignacio Zoido. Gracias. Bien, en España existe un ordenamiento jurídico que, con más o menos coincidencia, todos estamos obligados a respetar. El Partido Popular ha tenido ocasión, gobernando este país, para cambiar la ley electoral en ese sentido. Y, por tanto, el señor juez en excedencia debería saber que lo que está pidiendo es sencillamente una especie de incumplimiento pactado de una norma vigente. A los alcaldes, por la ley electoral, no los eligen los electores directamente, los eligen los concejales. Y, por tanto, si no se tiene la mayoría absoluta o no se tiene la mayoría representativa de la mayoría de la sociedad civil, ¿por qué se reclama gobernar? Y acabo. Yo le ofrezco al señor Zoido que firme conmigo un acuerdo ante notario que diga que se compromete a respetar la ley electoral en todos sus términos. Y que además se lo traslade a su partido para hacerlo en toda España. ¿Qué explica que en Sevilla tengamos que firmar un acuerdo ante notario para que gobierne el partido
más votado, aunque no tenga la mayoría representativa de la mayoría social. Y no pase eso en Canarias, o en Euskadi, o en tantos y tantos ayuntamientos de España, donde el Partido Popular gobierna en alianza frente a partidos que han ganado más votos que él. ¿Qué explica eso? Y acabo. Yo creo, permítame, señora, o señorita, señora creo que es, ¿no? Permítame que le diga que, en términos castizos, políticamente incorrectos, ha cantado la gallina. Efectivamente, tal como vengo analizando, no está tan claro que el pescado estuviera todo vendido. Y ya es una prueba de debilidad política terrible la que hace el señor Zoido cuando pide como platanito una oportunidad en la nueva maestranza electoral de Sevilla, diciendo que le dejen gobernar a aquellos que puedan sumar más votos. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda pregunta la plantea Marta Maldonado, del diario La Razón, y dice así: ¿a qué achaca la insistencia del candidato del Partido Socialista por excluir expresamente a Izquierda Unida de los debates electorales, donde solo quiere como contendiente al aspirante del Partido Popular? Bueno, yo he explicado desde la elegancia, como no podía ser de otra manera, yo creo que se puede ser firme, pero no innecesariamente descortés, que el señor Espadas le faltaba al principio de la campaña un pequeño hervor. Después, que tiene una cierta incontinencia y que en política administrar los tiempos, las relaciones de fuerza, la matemática electoral y la prudencia son factores de inteligencia. Y está diciendo muchas cosas. Nosotros no estamos hablando de pactos. Nuestro contrato con la ciudadanía se llama programa electoral. Y les voy a contar a ustedes, ahora que no nos escucha nadie, no hay medios de comunicación, un pequeño sueño, como Lutero King. Imagínense que las 70.000 personas que usan diariamente los carriles bicis, imagínense que los 34.000 desempleados y desempleadas que utilizan o han utilizado el bonobús solidario, imagínense que las 18.000 personas que participan en los presupuestos participativos, imagínense que las 7.000 familias que con nosotros han tenido acceso a un piso de calidad a precio razonable, imagínense que las 204.000 personas que han practicado deporte como factor de cohesión y de salud personal, gracias a la inversión pública llevada por mi amigo y compañero José Manuel, imagínense que todo eso, para no cansarle, determinaran que ha sido gracias al impulso político de Izquierda Unida y dijeran, vamos a votar Izquierda Unida, tendríamos mayoría absoluta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por tanto, hablar de pactos en términos políticos antes de una campaña electoral y antes de la designación con su voto de las fuerzas políticas por parte de la ciudadanía es, cuando menos, una ingenuidad. En el caso del señor Espada, en mi opinión, es un error, porque está haciendo un guiño al pensamiento neoconservador, esperando que con ese guiño va a repartirse los votos de la derecha política. Y creo, sinceramente, a estas alturas, con la bipolaridad en la que se está estableciendo la campaña, que es un error. La siguiente ficha plantea dos preguntas, aunque anónimos, no la firma nadie. Las relaciones con los empresarios están muy deterioradas. ¿Cómo piensa usted recuperarlas? El candidato del PSOE ha dicho que no le dará economía a Izquierda Unida en caso de pacto. ¿Pactaría usted entonces? Bueno, yo he intentado desmontar un mito, yo decía un prejuicio, que es la falsa identificación, la falaz identificación entre la izquierda transformadora y el desarrollo económico. No voy a dar nombres. Hay muchas empresas en Sevilla que saben de lo que estoy hablando. Por tanto, no están deterioradas las relaciones de Izquierda Unida con los empresarios. Hay 500 empresas en Sevilla que están participando con nosotros, como he dicho en mi intervención, en los proyectos sociales. Tenemos el Consejo de Participación del Trabajo Autónomo, donde por primera vez la economía social, el tercer sector, está participando del cogobierno de la ciudad. Un segundo mito que hay que desmontar. Una cosa es la representación empresarial que obedece a criterios y parámetros ideológicos y otra cosa son los emprendedores. Por tanto, yo reivindico aquí
que como responsable del área de socioeconomía de este ayuntamiento, las relaciones con los emprendedores son magníficas. Y con los representantes políticos de los empresarios, más difíciles. Pero eso no generaliza que tengamos una mala relación con los emprendedores. Y en segundo lugar, el señor Espada ha dicho que no nos va a dar economía y empleo en un posible pacto, ni va a repartir, ni va a discutir sobre los distritos, ni las delegaciones. Nosotros no vamos a hablar de pacto. Yo no estoy dispuesto hasta el día 22 de mayo a las 10 de la noche, no estoy dispuesto a pactar con el señor Espada a la alcaldía. Yo no sé si vamos a tener economía y empleo, yo aspiro a la alcaldía de la ciudad. Insisto, todo el mundo me habla de ingenuidad, de una ensoñación, de una, permítanme la manera un tanto grosera, pero muy descriptiva, de una especie de masturbación intelectual. Pero vuelvo a reiterar, gobernamos en otros sitios. Los pueblos que parecía que no iban a ser gobernados nunca por las minorías extrañas, ya sean étnicas, ya sean ideológicas, están siendo democráticamente gobernados con el apoyo popular en otros países. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué un tipo raro, como decía José Manuel, que fuma en pipa y que tiene barba ya blanca y no larga ni luenga como la que tenía? No vamos a gobernar, ¿por qué no? Por tanto, el señor Espada se equivoca cuando hace de la matemática y del proceso electoral una almoneda. No hablamos de pacto, hablamos de proyecto político. Si Izquierda Unida no consigue que su programa electoral se convierta en programa de gobierno, no merecerá la pena gobernar. Bien, la siguiente pregunta la quiere plantear Paco Figueroa, de Comisión Obrera. Lo quiere hacer por el micrófono. Le rogamos que sea muy breve. Hace 3 semanas, la Confederación de Empresarios Sevillanos se reunió con el candidato del Partido Popular y al final de la reunión afirmó públicamente que parecía que el programa lo habían hecho ellos. Una semana posterior también lo hizo con el candidato Espadas del Partido Socialista. Dijeron lo mismo y además que a partir de ahí tenían dudas de a quién votar. La respuesta podía ser obvia, pero me interesaría su opinión al respecto, ¿no? Yo he dicho, entiéndaseme, yo creo que las personas que estamos aquí nos conocemos y nos respetamos lo suficiente como para entender siempre la ironía o la broma, ¿no? Yo he empezado mi intervención agradeciendo sobremanera, y vuelvo a reiterarlo, la presencia de los presentes, incluido mi amigo y compañero cónsul de Cuba, el amigo Ricardo. Y he reprochado, en términos de elegancia democrática, las ausencias, pero no por una actitud pequeño burguesa de considerarla una falta de elegancia o de cortesía, sino por su torpeza política. Hubo hace unos años una cosa, un engendro que se llamó el Pacto del Hotel Inglaterra, por el cual 2 fuerzas políticas acordaron tener el gobierno y que la minoría de esas 2 fuerzas políticas fuese la alcaldía, tuviese la alcaldía. Y llegamos nosotros al gobierno y aquello se fue al garete. Solo y exclusivamente por inteligencia política hay gente, o por ausencia de inteligencia política, hay personas que legítimamente, por supuesto, han puesto todos los huevos en el mismo cesto. Que les salga bien. Que les salga bien. Como lo pusieron en el 2003 con el Pacto de Inglaterra. Que les salga bien. Pero después ni una lagrimita. Después ni una lagrimita. Y eso viene a cuento porque sorprende la exclusión y la intolerancia y la ausencia de inteligencia política cuando los representantes políticos de los empresarios comparten discurso y proyecto programático tanto con el señor Zoido y al día siguiente como lo han hecho con el señor Espada. A nosotros nos hubiera preocupado eso, porque ese proyecto político que comparten
los representantes políticos de los empresarios no tienen nada que ver con el emprendimiento, ni con el riesgo, ni con el desarrollo económico. Tiene que ver con la ideología de que gobiernen los míos. Craso error, tamaña torpeza no se puede cometer de muchas maneras más, porque gobernar en democracia es desarrollar, y a priorísticamente considerar que la izquierda no tiene proyecto transformador y de desarrollo económico no tan solo es una falsedad y una falacia, sino que, como he intentado torpemente demostrar en mi intervención y a través de estos 4 años, se puede hacer desde la izquierda transformadora en los gobiernos. Por eso, estimado Figueroa, creo que se han precipitado aquellos que intentan recuperar el concepto bipartidista de la gestión pública. Esta fuerza política aspira a estar presente en el Gobierno. Muchas gracias. Quisiera plantearle al candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Sevilla cómo valora las distintas encuestas, los distintos sondeos publicados por los medios de comunicación, en los que parece que repunta el Partido Popular, parece que el Partido Socialista cae. En ese espacio, cómo se puede beneficiar Izquierda Unida y si estos resultados pueden ser indicativos para las elecciones autonómicas de Andalucía y generales que se celebrarán el próximo año. Bueno, yo he llegado a una conclusión. Hay un dato, por desprotocolizar esto un poco, ¿no? Hay un dato, nosotros con el dinero de una encuesta hacemos la campaña. Lo digo esto porque nosotros no hacemos encuestas. Una encuesta de cierto rigor está entre los 70 y 80.000 euros y se nos agotó el dinero de Moscú y, por tanto, nosotros no podemos hacer eso, ¿vale? Las encuestas se han convertido, en mi opinión, desde un punto de vista intelectual, no en la estadística del pensamiento del momento de la ciudadanía, sino en instrumentos de generación de opinión. Es una especie de comportamiento predemocrático por el cual se considera que la ciudadanía es menor de edad y hay que indicarle por dónde van las tendencias. Como aquí hay personas, todas y todos, muy inteligentes, apelo a la hemeroteca y a la memoria. El CIS hizo una encuesta en esta misma época del año 2007, recordarán ustedes, y decía que el Partido Socialista tenía 16 o 17 concejales, el Partido Popular tenía 13, PA se quedaba con 3 e Izquierda Unida tendría 2. Como ven ustedes, acertó. Las encuestas son instrumentos de generación de opinión. Yo no les presto ninguna atención, todo mi respeto, eso sí, pero no mucha atención. Porque además se hacen telefónicas, suelen ser de un universo de 400 o 500, nunca se explica con detalle, y yo, que administro el Polígono Sur, entre otros, le pregunto a mis vecinos, aquí algunos, y les pregunto, niño, ¿a vosotros os ha llamado alguna vez una empresa encuestadora para deciros qué vais a hacer? Mandé. No te contestan, no lo saben. Pero en cualquier caso, todo hace indicar que hay una especie de estado de opinión a favor del Partido Popular y que a nosotros se nos da una especie de mantenimiento de lo que tenemos. Eso es lo que se viene a decir. Por cierto, de mantenimiento en un contexto de una agresión mediática, política, en la que el candidato aparece como una persona oscura, corrupta, golfa, en fin, todo lo que estamos viendo, cómo se construye esto, ¿no? En ese contexto, ¿qué pensamos nosotros? Pues pensamos que estamos en la antesala, posiblemente de un cambio de ciclo, no en la dirección en la que apunta el pensamiento neoconservador, sino en la posibilidad de que mi pensamiento político tenga responsabilidad de gobierno mucho más allá de las corporaciones locales. Y si esa oportunidad se ofreciere bajo criterios programáticos y de políticas transformadoras, mi proyecto político no haría un feo a esa hipótesis. Nos arriesgaríamos. Y, por tanto, en esa dirección y en ese sentido, este cambio de ciclo, por paradójico que pueda parecer, puede permitir que la izquierda transformadora tenga capacidad de gobierno en España y en Andalucía.
Muchas gracias. Manuel Peña Calleja, de la Asociación de Vecinos Nueva Alhambra, plantea si la transformación de la ciudad de Sevilla ha repercutido positiva o negativamente en el turismo. ¿En el qué? En el turismo. Hombre, yo creo sinceramente, desde el punto de vista de las claves macroeconómicas que indican la fase en la que estamos de la crisis, el primer sector, en el sur sobre todo, que empieza a remontar es el sector terciario, fundamentalmente el sector servicio y dentro de ello la hostelería, la restauración y los hoteles. En general, yo creo que hemos hecho los deberes como para que, facilitando una rehabilitación monumental y patrimonial, para facilitar desde el punto de vista de la peatonalización, la cercanía del casco histórico precioso y tan grande que tiene Sevilla respecto a Europa, el hecho del tranvía, el hecho de poner instrumentos de corto recorrido al servicio del turismo como Sevici, el servicio público de bicicleta. Yo creo que, efectivamente, la transformación, la recuperación de la Plaza de España. Ayer estuve presentando el programa de sostenibilidad, Manolo, y estuve mirando desde el puente, fui en bicicleta, y estuve mirando desde el puente del Alamillo hacia la derecha la recuperación de la zona de San Jerónimo del Parque. No sé si la han visto ustedes. Absolutamente encantadora. Y estaba llena de gente. Sí, estoy plenamente convencido, con toda humildad y modestia, que nuestra pertenencia al Gobierno, la rehabilitación integral y la facilidad de la intermodal de moverse por la ciudad de Sevilla para los guiris, para los extranjeros, para los forasteros y también para los propios, está haciendo y facilitando el repunte del turismo. Muy bien. Me comentaba Antonio Rodríguez antes de comenzar este acto que a día de hoy la juez no le había comentado todavía por qué había sido imputado. Yo le quería preguntar cómo ha vivido esta situación, si cree que la actuación de la juez en este caso es la correcta y si de algún modo pues, puede influir esta situación en los resultados electorales. Les reitero otra vez que estoy un poco griposo, llevo ya una semana así. No por la pregunta. Yo vengo diciendo en este proceso que lleva ya 2 años y medio, y lo voy a seguir sosteniendo hasta el final, que todo mi respeto al Poder Judicial. Y que no haré ninguna declaración que ponga en solfa la soberanía, la independencia y el buen hacer del Poder Judicial. Yo no soy un oportunista que aplaudo al Tribunal Supremo si emite un fallo o sentencia a favor de mis intereses políticos y denosto, agredo, vilipendio y frivolizo al Tribunal Constitucional si 2 días después hace lo contrario. Es cierto que yo no tengo todavía conocimiento del auto, en términos objetivos, en términos jurídicos. Me he personado en este caso a un abogado y a un procurador y no se ha proveído. Y ha pasado ya más de 1 mes, pero estoy imputado. Por cierto, el señor juez, que de esto debe saber bastante, dijo que ser imputado es cuando se hace un claro acto o indicio de indicios criminales, dijo textualmente. Después lo corrigieron desde Valencia diciendo que no, que imputado es un elemento garantista del Estado democrático por el cual una persona que va a ser citado por un juez tiene que ir con procurador y abogado. Yo creo que es un elemento garantista. Pero qué duda cabe, que si se está construyendo desde hace 2 años y medio una imagen de mi fuerza política y de su representante, como he dicho antes, que es un golfo, que se compra una bicicleta eléctrica que no se compra, que es falso, pero lo dan con tanta credibilidad que parece que se la compra uno, el sitio donde la compra, cuánto te cuesta la marca, que se utiliza a mi padre ya fallecido para entrar en colisión conmigo, o que se habla que le hemos tenido que ganar a algún medio de comunicación el tema, donde por negarle un espacio público a un homenaje a una persona identificada con el fascismo, y vuelvo a reiterar aquí que el documento, la prueba documental
En el caso Agustín de Fossat, era un homenaje a Agustín de Fossat, no un homenaje literario, ni novelístico, ni cultural, sino un homenaje a Agustín de Fossat. Si además, por ser coherente y en clave de huelga general, vamos a los piquetes, yo voy a los piquetes, no mi compañero Vázquez, que también, yo estuve en los piquetes. Si se sataniza en términos políticos e ideológicos, en ese marco cabe la duda razonable de preguntarse que hay una especie de nueva formación política que se presenta a las elecciones municipales. Hay 17 formaciones políticas que se presentan nominalmente, pero hay una nueva, el 18, que es el partido de la casualidad. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que estas cosas sucedan a 20 y 30 y 40 días de las elecciones. Dicho esto, no diré más. Dispuesto y disponible ante la justicia cuando considere llamarme, cuando considere acusarme, cuando conozca esto y me pueda defender. Pero me preocupa el partido de la casualidad, que ya surgió, y acabaré, perdona Antonio, pues esto tiene su importancia, que ya sucedió, y vuelvo a reiterar, la hemeroteca y la memoria, ya sucedió en 2003. No sé si recuerdan que en 2003 el número 5 de nuestra candidatura era un etarra. ¿No recuerdan? La campaña brutal a 20 días de las elecciones sobre que el número 5 de nuestra candidatura era un etarra, después no era. Era un abogado que en el ejercicio de su profesión había defendido a algún Abertzale, pero eso es un etarra. Y no les dio resultado, entramos en el gobierno. En el 2007, en estas mismas fechas, se nos inhabilitó al número 7 de nuestra candidatura, porque era un conspicuo dirigente izquierdista, a la sazón presidente del Comité de Empresa de Astilleros Españoles, y casualmente se le inhabilitó cuando llevan nuestra candidatura. Tampoco les dio resultado. Y ahora, si no quería sopa, toma 3 tazas. En vez de 1, estamos 3. Pero, en fin, ¿qué efecto va a tener esto? Pues yo espero que para la gente inteligente, para la gente comprometida, lo vea más en el juego político más o menos limpio de las circunstancias. Pero, ¿por qué no decírtelo, Antonio? Yo creo que mucha gente sencilla les ha confundido y puede caer en la trampa de que esta fuerza política que hace de la ética y de la lucha contra la corrupción su bandera pueda parecer pringado en lo que parece que es una norma generalizada en la práctica política de la gestión pública de este país. Muy bien, muchas gracias. Ya una última pregunta. Me gustaría que me respondiera muy brevemente para no extendernos en el tiempo. La primera parte de la pregunta es: ¿la abstención planea sobre estas elecciones a ustedes les puede perjudicar en ayuntamientos como el de Córdoba, por ejemplo? Y la segunda es que me quisiera saber qué opina sobre el tono que está adoptando la campaña electoral. La abstención no perjudica a Izquierda Unida, perjudica a la democracia, al sistema. Perjudica a la política, en el sentido noble del término. En democracia, la política es un instrumento precioso que tiene la ciudadanía para resolver sus problemas y, por tanto, la abstención es un fracaso de la democracia, es un fracaso de la política. Evidentemente, también a nosotros, como agentes políticos, nos perjudica la abstención. Pero me preocupa más que nuestra preocupación y que nos afecte a nosotros que afecte al sistema. Los sistemas más liberales, los sistemas más autocráticos, los sistemas donde gobiernan los mercados sin control de los gobiernos y de la política, son los sistemas donde la participación es muy exigua. El paradigma de la democracia internacional, mundial y global, que se llama Estados Unidos de América, participan el 35 o el 40% de los ciudadanos. Y, sin embargo, reparte los marchamos de democracia y los marchamos de credibilidad democrática. Por tanto, la abstención, y yo me aprovecho este desayuno, al que vuelvo a reiteraros al Fórum las gracias, por cierto, para hacer un llamamiento solemne a la participación democrática de la ciudadanía en Sevilla. Huir de la política, no participar en las elecciones, significa facilitarle a otros
que hagan una política contra los intereses de la mayoría. La mayoría tiene que defenderse democráticamente participando y evitando que la política se haga contra sus intereses. Y en segundo lugar, el tono. El tono es de marketing, lo dije antes. Durante unos meses y unos años nos hemos llevado sufriendo epítetos descalificativos, adjetivos terribles, en general contra esta fuerza política y contra la gestión pública del gobierno de la ciudad. De una manera muy hipócrita, muy cínica, en mi opinión, porque el problema es que durante mucho tiempo te golpean con descalificaciones y cuando tú respondes con cierta elegancia, pero con firmeza, se ponen a chillar, ay, 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 ¿qué me está dando? No, no, por favor, no. Se ha crispado conscientemente la vida pública, porque frente a los logros, la derecha de esta ciudad necesitaba la bulla. Y necesita la bulla, porque si no hay bulla, el pensamiento crítico y el sentido común avanzarán y verán esa maravillosa avenida de la Constitución que no se hundió el comercio a su alrededor, o verán la calle Asunción, o verán el Boulevard de Bellavista, o verán esa Alameda de Hércules, punto de referencia obtenido y recuperado por esta fuerza política desde la prostitución, en pocos años, para la socialización del disfrute de ese espacio para la gente. O verán las viviendas públicas construidas o los equipamientos sociales, educativos, empresariales que se han hecho en Sevilla. Y por eso el tono de la derecha y del Tea Party local es bulla, mucha bulla para apartar y marginar de la realidad de las cosas que están viendo y son evidentes a la ciudadanía. Yo apuesto desde el respeto, que nadie se engañe, Antonio, también desde la firmeza. Nosotros y yo personalmente no daré ni un paso atrás ni para tomar impulso. Abogo porque el debate político sea respetuoso, sustentado en propuestas, pero si alguien lo establece desde la bulla, desde la descalificación y desde el griterío, que debe saber y sabrá, y está sabiendo, que nosotros no abandonamos el combate, no abandonamos el conflicto. Preferiríamos que frente a nuestras propuestas y modelos de ciudad hubiese otro modelo de ciudad. Pero no lo hay, y como no lo hay, hay bulla. No hay modelo de ciudad en el señor Zoido. Hay una concatenación inconesa de propuestas antitéticas que suman 500 o 600 en la ciudad, pero que si la veis como modelo, de manera integrada, no da un modelo, es una suma tacticista de propuestas dichas a demanda de gente que se la van solicitando. Y cada vez que se le dice, y acabo con ello, cada vez que se le dice, ¿y de dónde va a sacar usted los recursos? Dice, de los fondos europeos. No sé si lo están... Y va a sacar los recursos, por ejemplo, para la Ciudad de la Justicia, 6 grandes centros, 3.000 aparcamientos en superficie, en colisión con el Plan General de Ordenación Urbanística, en colisión con su propio discurso que se oponía a las peatonalizaciones y va a peatonalizar desde el Costurero de la Reina hasta no sé dónde, y le pregunta a uno que soy yo, porque no son los medios, yo le pregunto, ¿y de dónde va a sacar usted el dinero? Fondos europeos. ¿Qué dominio tiene el señor juez del desarrollo liberal y capitalista de la Europa, de la Unión Europea, que sabe perfectamente que el carácter subvencionable de las políticas económicas y de ayuda financiera tienen su fecha de caducidad? Y será solamente el desarrollo autónomo y autóctono el que permita la superación de los problemas de los territorios. Pero como lo mismo vale un roto que un descosido, y además el señor Zoido está ungido por los dioses, no tiene valoración crítica, es un santo varón, pues así no van las cosas. Lamento la bulla, pero si hay bulla, nosotros daremos las peleas en la bulla, en la paz, en el mar calmo o en el mar tormentoso. Y así lo hemos decidido, para bien o para mal. Si nos sale bien, que nos aplauda la ciudadanía, y si nos sale mal,
pues iremos al lugar donde siempre hemos estado habitualmente una fuerza y pensamiento político como el que yo tengo, que es en la oposición. Muchas gracias, Antonio Rodrigo, por haber querido estar esta mañana aquí en este foro y muchas gracias también por haber respondido de manera clara a todas las preguntas que le hemos querido plantear. Para cerrar el acto, tiene la palabra Javier Álvarez, director territorial de Vodafone. Muy bien, bueno, desde Vodafone simplemente agradecerles a todos ustedes su asistencia y quería clausurar con una ronda de agradecimientos. Quería agradecer a Nueva Economía Forum, a nuestro moderador Antonio López, a Rosa Santos en representación de Cajasol, por supuesto a José Manuel García por la presentación a nuestro ponente y muy especialmente a nuestro ponente, Antonio Rodrigo Torrijos, por ofrecernos pues, su visión de la situación política en nuestra ciudad y su proyecto para la misma. Y por mi parte nada más, simplemente emplazarles al nuevo foro de Nueva Economía que tendrá lugar el próximo jueves 12 de mayo con la asistencia de Pilar González, candidata a la alcaldía del partido andalucista. Muchísimas gracias.